Estabas ya en la universidad estudiando la carrera físico-matemática y te vinculas ya con ¿qué grupo de guerrilla? En aquel entonces era un grupo local o regional que se llamaba Fuerzas Armadas de la Nueva Revolución. Éramos unos cuantitos, pues, pero bueno. ¿Tú ya habías usado un arma? Aprendí a usar el arma ahí. ¿En la universidad o con ellos? Con ellos, sí. Ya, digamos, ¿Tu madre sabía? ¿Tu padre? cuando les dije que había decidido meterme en la guerrilla y que nos íbamos para no involucrarlos, porque fuimos juntos, mi hermano, el que me seguía para arriba, Francisco, y yo, los que tomamos esta decisión, mi madre se le vino el cielo encima. ¿Qué opinas del tema de Rosario Robles? Venganza política personal de él. No le va a perdonar jamás ¿Qué? a Rosario que lo que él está seguro que sucedió, que Rosario fue parte de ¿Las publicación grabaciones? de las grabaciones de los videoescándalos. De Ahumada. De Ahumada. Con las ligas de Bejarano. Con las ligas de Bejarano. Él piensa que ahí estaba Rosario. Así es. Sabíamos perfectamente que Andrés Manuel iba a hacer uso del poder hasta donde le alcanzara, porque nos lo llegó a decir en más de una ocasión cuando él era jefe de gobierno. Lo que importa es llegar ahí, y apuntaba a Palacio Nacional. Desde ahí se toman todas las decisiones. Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tendremos una charla con un hombre que sí que sabe de las entrañas de la política de este país, pero además también de izquierda, de lo que fue ser perseguido político, encarcelado, herido. Un hombre que, bueno, a ver si nos platica las entrañas de Jesús Zambrano. ¿Cómo estás, Jesús? Qué gusto. Elisa, muchas gracias. Qué bueno que se da esta oportunidad de que podamos platicar, charlar así, en confianza. Y en cortito, ahora que aquí entre nos, porque además me dijeron que estás acabando ya tu libro. Okay, ¿eso fue una indiscreción? No se aguantan. ¿Trascendió qué? No, sí. ¿Sí? A ver, ya tiene varios meses que empecé a escribir lo que era un borrador. Ahorita ya estoy en la fase de revisión de ese borrador, de ir tanto corrigiendo estilos como precisando datos, ¿no? Sí. Porque pretende ser no mis memorias, como estás escribiendo tus memorias, no. Además, yo no nací para cronista. La verdad, yo no tengo la capacidad de retener detalles y todo esto que a los cronistas se les da muy bien porque tienen esa habilidad. No, es la pretensión sí de hacer una recapitulación de lo que desde mi perspectiva, de lo que yo he vivido en los distintos momentos de la vida de nuestro país, pasando por los tiempos aquellos en los que efectivamente participé en las guerrillas de los principios de los años 70, que estuve en la cárcel, que fui herido cuando fui detenido, ya detenido por cierto, después en la clandestinidad y luego reaparecer o de tomar la decisión de dejar las armas e incorporarnos a la vida política por la lucha democrática del país. Y en ese sentido ir haciendo reflexiones de lo que ha significado cada momento, desde mi perspectiva. Naciste en Empalme, Sonora. Sí. Bueno, sabemos que eres un hombre de izquierda desde siempre, guerrillero, lo acabas de mencionar, pero físico-matemático. Empecé a estudiar en la Universidad Físico-Matemáticas desde que estaba en la secundaria y luego se me afianzó en la preparatoria mi afición por las ciencias exactas. ¿Eras buen estudiante? Era 10-0, 100-ero. Ah, 10-0, no, pues matado. Pues estudioso. Era muy dedicado, muy dedicado. Y era, vamos,
Aprendía rápido, pues vamos a decirlo Diezón. así. 10 son. ¿Cuál fue la influencia, por ejemplo, de tu madre, de tu padre? ¿Qué hacían? ¿En qué entorno creciste? Sí, preciso nada más que no terminé la carrera de físico-matemáticas. Sí, empezaste. Hice Pero algunos semestres y luego ya por meterme a lo que fue después la lucha radical de la guerrilla, tuve que dejar los estudios. Yo creo que fueron dos grandes vertientes las que incidieron en esto, Elisa. Uno, desde luego, en la casa, mi papá se dedicaba a la ganadería, era ganadero mediano. ¿le iba bien? Le iba bien. Sí. Nos iba bien como familia, pues, pero éramos una familia muy numerosa. ¿Cuántos? 7 hombres y una mujer como hijos, más ellos 2, 10. Y entonces, y era mi padre el que se dedicaba a la actividad productiva del agropecuario, pues, ¿no? Y entonces ellos siempre se esforzaron por darnos lo que necesitábamos. Yo, aunque luego soy ¿Eras de los ofensivo, grandes, de los chicos? yo era exactamente de los del medio. Era el jamón quinto, del sándwich. El quinto, sí. Era un hermano mayor, el cuarto, y luego yo el quinto. ¿Tu hermana era mayor o menor? La penúltima, fue la penúltima. Uy, ya, sí. Entonces, básicamente, pues un hogar de muchos hombres. De muchos hombres. Hasta que éramos nace tu hermana. 8 hombres y 2 mujeres, incluyendo a mi mamá. Una mujer muy amorosa, muy sacrificada. ¿Ella se dedicaba a ustedes? Sí, al hogar, bueno, con no, 8, ¿verdad? Sí. Y siempre estaba la casa siempre llena de amigos. Era mi papá muy amiguero y siempre había para ofrecerles café o un taco, o tortilla de harina con queso. Siempre, nunca nos faltó, afortunadamente, nada de eso. Y siempre había gente ahí. Y siempre a quien podía ayudar, mi papá lo ayudaba. Mi madre muy solidaria, muy amorosa, especialmente conmigo, debo decirlo. Ah, sí, era su consentido. Eso es lo que decían mis hermanos. Allá le dicen en Sonora chipilón. ¿Y por qué eras chipilón? Pues no sé qué veía en mí mi madre. ¿De veras? Y pues sí era el conce pues de la familia, la verdad, de ella. ¿Cómo se llamaba? Era Grijalva, pero de nombre. Teresa, María Teresa. María Teresa. Sí. ¿Y tú muy apegado a ella? Sí, yo la quise mucho, yo la adoraba, con la característica, Elisa, de que por lo menos en estas familias sonorenses que vienen pues así del campo, de lo que fue todo esto así, no creas que eran los padres con los hijos y los hijos con los padres muy afectivos, el abrazo. No, el beso nunca lo conocí yo, pues. Y solamente después, ya cuando estaba en la prepa, me empezaron a festejar los cumpleaños. O sea, no era ese tipo de afecto, el afecto y el cariño paternal era de otra manera, pues era darnos lo que necesitábamos y siempre a la altura de lo que se requería para poder seguir estudiando, porque siempre anhelaron que estudiáramos. El estudio. Que estudiáramos, ese era como, bueno, tenían ya muy en mente que eso sería un camino importante para todos, ¿no? Efectivamente, sí. En ese entorno empiezan a crecer en ti estas ideas de izquierda, de igualdad, o a ver la desigualdad. ¿Por qué te empieza a interesar esta parte? Desde que estaba yo en la secundaria, segundo de secundaria, se dio un movimiento en Sonora muy importante de lucha cívico-popular con tintes electorales desde la universidad, y se dio una lucha muy fuerte que desbordó al PRI y que se terminó conjugando con la lucha universitaria y llevó a una huelga de escuelas públicas de todos los niveles. Y ahí yo empecé a tener contacto con lo político, porque varios de mis maestros muy queridos, tanto los que había tenido en la primaria, que ahora estaban también en la secundaria, se metieron al movimiento y entonces yo empecé ahí a ojear el asunto y a escuchar y a imbuirme. Y ya en la prepa, estos mismos maestros permitieron, vamos, junto con nosotros, nos vinculamos con movimientos sociales que empezaban a darse
en el campo, en el valle de Guaymas, en Palma, porque ahí es un todo. Y surgieron ahí movimientos sociales de jornaleros agrícolas que fueron a pedirnos ayuda a los estudiantes y a los maestros y los empezamos a acompañar. Y ahí me empezó a salir el gusanito, a brotar el gusanito, caray, órale. Y empezamos a hacer, se hizo ahí un movimiento social muy importante y en el marco de eso fue que nos vinculamos con lo que serían grupos guerrilleros que ya empezaban a actuar en aquel entonces. Estabas ya en la universidad estudiando la carrera físico-matemática y te vinculas ya con qué grupo de guerrilla. En aquel entonces era un grupo local o regional que se llamaba Fuerzas Armadas de la Nueva Revolución. Éramos unos cuantitos, pues, pero bueno. ¿Tú ya habías usado un arma? Aprendí a usar el arma ahí. Solo. ¿En la universidad o con ellos? Con ellos, sí. Ya, digamos... ¿Tu madre sabía? ¿Tu padre? No, bueno, cuando ellos nos veían que estábamos metiéndonos en eso, vinculándonos con eso, muchos les preguntaban, los amigos de mis padres les preguntaban, ¿y qué necesidad tiene de andarse metiendo? Si, pues es la decisión que está tomando. En eso fueron muy respetuosos, pero cuando les dije que había decidido meterme en la guerrilla y que nos íbamos para no involucrarlos, porque fuimos juntos, mi hermano, el que me seguía para arriba, Francisco, y yo, los que tomamos esta decisión, pues mi madre se le vino el cielo encima. Eras además su consentido. Sí. Y todavía me recuerdo que tiernamente me decía, desde su perspectiva, hijo, pero tú no tienes manos de guerrillero. Yo no sé cómo se imaginaba las manos de guerrillero, ¿no? Pero pues yo tenía pues las manos de estudiante, de nadie que cuando mucho agarraba un hacha para quebrar algunos leños, partir algunos leños en la casa para la estufa de que teníamos ahí, ¿no? Pero bueno. ¿Qué año fue ese? Eso fue ya en 1970. Decides irte, me imagino que pues 71. Fue una ruptura difícil, emocionalmente difícil de tu casa, de cuando avisas a tu madre, ¿no? Que te ibas, y ya que te fuiste, le hablaste, estabas en contacto. No, porque fíjate, fue finales de 70, no querías involucrarlos. 71, yo no queríamos involucrarnos y además éramos una especie de guerrilleros, de chavos, pues de jóvenes, muy jóvenes. Yo tenía 19, 20 años. Que dijimos, para no involucrar a la familia y también para evitar que se fueran dejando pistas para si la policía de repente buscaba a ver qué encontraba, la policía política de aquel entonces, no queríamos que hubiera ningún nexo, ninguna pista ni nada, y de repente nos le borramos de la vista de toda posibilidad de localizarnos a la policía política de aquel entonces. ¿Y cómo fue vivir así, ese cambio de tener lo básico, de tener una familia que no faltaba el sustento, a irte a dónde? ¿En dónde dormías? ¿Qué comías? O sea, ¿hacia dónde se dirigieron en ese momento? No, bueno, lo primero fue emigrar a la Ciudad de México, aquí estuvimos viviendo. Yo entré todavía a pretender estudiar en la universidad, en la Facultad de Ciencias, a ver si podía ahí llevar una suerte de simbiosis, de mezcla entre ser estudiante y perderse aquí en esta gran ciudad en la que puedes clandestinizarte con relativa facilidad y empezar a hacer actividades. Pero aquí estábamos viviendo en un departamento, ya sea porque cuando eso se da, nos venimos acá, nos dicen, oigan, hay que, allá se van a vincular con un grupo, de otro grupo guerrillero con el que estamos coordinándonos, y luego ya que estuvimos aquí supimos que eran los del Frente Urbano Zapatista, y luego resulta que a ellos los agarraron también aquí, y nos cayeron porque el que era enlace de ellos con nosotros
delató el lugar donde vivíamos, ahí en la colonia Portales. ¿Fue ahí cuando te disparan? No, No, ahí es mucho, a mí me tienen después, sí. un par de años después de eso. O sea, esa fue la primera ubicación. Sí. ¿Los detienen? Detienen a mi hermano nada más. Los demás logramos evadirnos brincando por las azoteas de los edificios contiguos de donde vivíamos, ahí en la Portales. Y ya, después de eso, pues empezó a ver cómo le hacemos, dónde nos ubicamos, a vivir escondidos, donde se pudiera. ¿Y soltaron a tu hermano? No, él duró varios años en la cárcel. Sí. Él ahora vive en Monterrey, después estudió. Sí. Él también estudiaba físico-matemáticas, por cierto. Un año más adelante que yo. Y luego, ya después, se vino todo un proceso muy complejo, muy difícil de detallar unos cuantos minutos aquí, pero fue cuando se conforma la Liga Comunista 23 de septiembre, finales del 72, 73, y ahí es cuando yo me incorporo a la Liga 23 de septiembre, ya estando, viviendo, escondido, por decirlo así, pero al mismo tiempo trabajando en lo que se podía en Culiacán, Sinaloa. Es que en plena guerra sucia. En plenos años de la guerra sucia. Oye, ¿y te tocó participar en algún secuestro? No, no directamente, sí en el intento más bien de algún asalto, vamos a decirlo así, que no se logró concretar, pero más bien me tocó participar el 16 de septiembre de 1974 en lo que fue la acción guerrillera más amplia de la Liga Comunista 23 de septiembre en Culiacán, ciudad, y en el valle de Culiacán, con jornaleros agrícolas, que paralizamos. Ya éramos varias decenas de militantes de la 23 de septiembre, paralizamos la actividad prácticamente de la ciudad. Se pretendía que incluso se realizaran asaltos bancarios como parte de eso, cosa que no sucedió, pero sí me tocó participar en el asalto a un banco de armas en aquel entonces de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ahí en las afueras de Culiacán, armar a obreros. Entraron armados y asaltaron. Caímos a donde estaba el puesto de mando donde está el banco de armas y... ¿Se cubrían rostros, todo, no, tal cual, nada? No nos cubríamos de nada. Y al otro día aterrizaron 2 batallones del Ejército Nacional allí en Culiacán y con decenas de policías políticos de la Dirección Federal de Seguridad a buscar, a agarrar y a aniquilar al que se dejara. ¿Cómo ibas viviendo o asimilando todo eso? Y asaltando o sabiendo también de los secuestros que se llevaban a cabo, o sea, ¿qué pasaba dentro de pues la mente de alguien que pues después iba a dedicar su vida a la democracia, ¿no? Bueno, todavía falta tiempo, sí, pero ¿qué pasaba ahí? Sí, en aquel entonces nuestra convicción era luchar con las armas en la mano, porque no había manera de derrotar a un gobierno así, después de lo que habían hecho con el movimiento del 68 en la Ciudad de México, lo del 10 de junio del 71, los movimientos... ¿Quiénes eran los peores personajes para ti? Pues desde luego que Díaz Ordaz, Echeverría, ya en los años 70, presidente de la República, Nazar Haro, y los que lo acompañaban allí de la Brigada Blanca, ¿no? Cuando ellos desatan esta cacería de guerrilleros en Culiacán, detienen a unos compañeros que los conocíamos muy bien nosotros, los detienen después de que van a hacer una actividad en el Valle Agrícola y terminan haciéndolos confesar, y uno de ellos había ido alguna vez a la casa donde vivíamos nosotros, una casa que habíamos rentado ahí en una de las tantas lomas que tiene Culiacán. Y total, lo hicieron con el amago de que si no daba alguna pista que diera con alguien, porque necesitaban a alguien, los iban a fusilar. Entonces dijo, a ver, espérenme, yo alguna vez me llevaron. Una y casa total, por ahí. Que llegaron un domingo que estábamos ahí, otro compañero y yo,
vivíamos 3, otro se había salido muy temprano a actividades, y nos cayeron ahí en la casa. ¿Quiénes llegaron? ¿Qué? Nos llegaron militares, policías judiciales y policías de todo tipo, cercaron la casa donde ya ubicaban que estábamos, tenían en las azoteas francotiradores y luego tenían otro cerco policíaco militar más abajo, porque vivíamos casi en la punta de una loma ahí, de una colonia pues ahí en Culiacán. Y bueno, ¿qué hiciste? pues en medio de esa empezaron a dispararnos para después de que yo mismo había disparado. ¿Tú disparaste? Yo disparé cuando vi que un judicial estaba queriéndose brincar la barda de atrás. Le yo disparaste. Disparé, no le pegué, pero según esto le pegué a la altura del pecho porque él estaba así, agarrado ¿Te vio? de la barda. Pues sí, me vio. Y él todavía alcanzó a dispararme cuando yo brinqué para dentro de la casa. Y entonces se desató la balacera. Centenares, miles de balazos, de balas, quebrando. ¿Qué hiciste ahí? ¿Pecho tierra? No, pues nos arrinconamos o así. gritaron Nos fuimos a una esquina de uno de los cuartos que tenía la casa y nos gritaban que nos rindiéramos. Finalmente les gritamos que nos rendíamos. Entonces, ya, entraron, en medio de un silencio, un apaciguamiento que hubo, entraron y estábamos con las manos en alto. Pero al que le habías disparado entonces, te vio. Entonces ya entraron, ¿quién más está? Nada más nosotros dos. Porque además el otro compañero me dice todavía, en medio de la balacera me dice, ¿qué onda, compita? ¿Damos el enfrentamiento o nos entregamos? Y dije, a ver, mira. No había manera, por milésimas de segundo. Dije, a ver, mira, si salimos a dar el enfrentamiento nos van a matar. Nos van a acribillar, nos van a matar. Si nos entregamos vamos a quedar vivos. Si quedamos vivos nos van a torturar, es seguro. Y a lo mejor quedamos vivos o nos matan en la tortura. Pero si quedamos vivos, llegando a la cárcel algún día podremos salir o nos van a sacar. ¿Está? Ok. Está bien, nos entregamos. ¡Pum! Ya. Les gritamos, nos entregamos. Y ya cuando entraron 2 de ellos, al que yo le había disparado, entre ellos, me dijo, tú me quisiste matar, hijo de la chingada. Le dije, ya estamos entregados. Yo estaba así, ya estamos entregados. Pero tú me tiraste a matar, cabrón. Y pum, me suelto un balazo. Estábamos a la distancia de aquí, allí cuando mucho, tú y yo. Y no me pegó, nomás oí que me pasó rozando mi oreja izquierda. Y se desató la balacera otra vez desde fuera, pensando que adentro se había desatado el despapalle, ¿no? Que los queríamos engañar. Y entonces en medio de la balacera, pues yo le grito, no me dispares, cabrón, pues sí, ya nos rendimos. Y le estaba gritando así, cuando me suelta otro, y me pega, y me sale por acá. Acá. Sí, pero bueno, así fue mi balazo. Y bueno, no tienes más No, es que me salió cicatriz. Aquí. Me salió aquí, me quebró la mandíbula, me tumbó toda la dentadura de abajo. ¿Pensaste que morías en ese momento? ¿No sabías qué pasaba? Mira, no sabía qué pasaba, cuál era el alcance de la herida, las consecuencias, porque todavía nos llevaron caminando. ¿Y pensaste en algo en eso o no? No, y lo único que pues ya nos jodimos, a la manera muy norteña, ya nos chingamos, ¿no? Ya, sí. Ni pedo, gózale. Y nos llevaron caminando todavía. Ibas sangrando. ¿Sentías, te dolía o no sentías en ese momento? Nada. Al contrario, sentía que traía un pedazo de muela por ahí suelto y me lo arranqué con los dedos y lo tiré al suelo. Y hasta que llegamos a donde tenían estacionada una camioneta como a unos 80, 100 metros abajo ya del lomerío, al otro compañero se lo llevaron. Y a mí me echaron, literalmente me aventaron en la parte de atrás de una pickup. ¿Y los torturaron como tenías pensado? Lleven a la Cruz Roja rápido, porque este cabrón se nos va a morir, gritaron ellos. Y entonces dije, cabrón, me voy a morir. Y entonces ya empecé a decir, a ver, que si no me dañó ningún órgano vital, yo no voy a morir.
Y ya empecé ahí yo mismo a auscultarme, a mover cosas y a pensar y todo eso. Entonces dije, yo no voy a morir, yo voy a vivir, dije. Y ahí tomé la determinación de vivir. Después ya pues vendría el acompañamiento familiar. ¿Pero te torturaron? A mí ya no. No, porque ¿qué más Fuiste quería? al hospital. ¿Qué más quería con lo que me había Sí, bueno, sí, no, bueno, ya. Estuvo por meses ¿En el hospital? Primero en el hospital de ahí de civil, parte que le llaman el hospital cárcel, y luego ya en la parte de enfermería de la Peña. ¿A tu compañero lo torturaron? A él sí lo torturaron. Lo torturaron, y a otros que después agarraron, que se iban agarrando, los torturaron de la manera más brutal que te puedas imaginar. Decían que el propio Nazararo sí me fue a visitar entre comillas, Nazararo, cuando estaba yo en el hospital. Ya simplemente preguntas casi de rutina, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿De qué grupo vienes? Y luego los otros le preguntaron, ¿algo más, jefe? No, déjalo, se va a morir. Así, ok. Después me contarían, cuando nos encontramos ya en la cárcel, los compañeros, que este mismo Nazararo, estando desnudos ellos, en el campo militar de ahí, en la zona militar de Culiacán, agarrándolo de los testículos, les decía, muy machito, muy huevudito, cabrón. A ver el propio Nazar. El propio Nazararo. Era un psicópata, era un sanguinario. Pero a mí ya no me hicieron eso, pues no sé, me salvé. ¿Y es cierto que te llamaban cómo? Tragabalas. El tragabalas. El tragabalas, así te decían. Me pusieron los compañeros de la cárcel. Decían, el tragabalas. Pues ya después fuiste una leyenda, ¿no? Jesús ahí. Pero bueno, ¿no? Así fue la vida. Bueno, pero ahí decidiste que tú ibas a vivir. ¿Qué sentiste ahora que murió Luis Echeverría? Pues muchos recuerdos de lo que fue. Bueno, para empezar, perdón, te voy a interrumpir un poco y ahorita retomas, Jesús, pero 2 preguntas. ¿Esto qué reflexión hiciste ahora que murió? ¿Y qué sentías ahora, hace poco, que se hizo la consulta, que no era consulta de enjuiciamiento a expresidentes, que no era una consulta de enjuiciamiento a expresidentes, pero que nunca se mencionaba a Luis Echeverría, que se dejaba fuera de las imágenes de propaganda que se colocaron en todos lados para esta consulta? Esas 2 reflexiones. En orden cronológico de los hechos. Yo creo que Luis Echeverría fue siendo beneficiario del polvo del olvido, así, que ya no se acordaba casi de él. Porque además se da esto de la llamada consulta del 17 de agosto del año pasado, como una verdadera farsa, como la vimos, y que sí, finalmente fue una farsa en la que se invirtieron miles de millones de pesos, solamente por darle gusto a alguien que llamó a que se hiciera esa consulta y que dijo que él iba a votar por el no. Entonces, pues, no, por todos lados te leí una farsa. Y la verdad, ni siquiera había que acordarse entonces de alguien que sabíamos que no iba a ser tocado, ni juzgado, ni nada, la verdad. Nunca fue mencionado en las pláticas de compañeros que venimos de aquellos tiempos de luchas de esos años. Ahora que muere, pues sí, por supuesto que lo primero que se vino a la mente fue, por supuesto, de lo que más había sido acusado, del genocidio, de su coparticipación en el genocidio de Tlatelolco el 2 de octubre del 68, de lo que fue ahí directamente bajo su gobierno como presidente de la República el 10 de junio del 71 aquí en el casco de Santo Tomás, y lo que ya vivimos nosotros después, de la guerra sucia, del aniquilamiento de guerrilleros. Mira, Elisa, yo creo que yo tuve, y los que junto con nosotros, o juntos con los que caí yo en esos días
principios de marzo del 74 a la cárcel, ellos tomaron la determinación de que guerrillero detenido, guerrillero muerto. Fuimos los últimos que fuimos detenidos y que no nos mataron, aunque me hubieran querido matar a mí. Sobreviviste en muchas ocasiones, por lo pronto a la bala que te cruzó y después a la cárcel. A la cárcel, porque sí. Fuiste ya de esos últimos. ¿Estuviste un año? Estuve 2 años, 22 ¿2? meses en realidad. 22 meses, de principios de marzo del 73 a diciembre del 74, por una amnistía local que se dio allá. ¿En la local? Sinaloa. Sí, fue una porque amnistía después local. También se da una nacional, ¿no? Sí, después se da una ¿Con amnistía López Portillo? Generalizada, Sí. sí, con López Portillo, Sí. ya que ya no van a buscar a los perseguidos de aquellos tiempos. ¿Y cuándo volviste a ver a tu madre, a tu padre? A mi madre pues la vi en el hospital, porque además... ¿No te había visto no, en todos esos años? No me habían visto, y ya cuando yo me di cuenta que estaba en el hospital y que estaba mi madre ahí, yo dije, ella no me va a dejar morir, me va a cuidar. Y así fue. ¿Y qué te dijo? Nada más dijo, oí que dijo, ya está despertando. Quién sabe, pues habían pasado muchísimas horas. Y ya dijeron, bendito sea Dios, muy creyentes, ¿no? Entonces, bien. Y luego ya, atenderme, Sí, nada de, sí. ni un solo reclamo, nada. ¿No te decía, deja eso? No. Más bien quería cuidarme. Sí. Es más, ya estando en la parte que llaman del hospital cárcel, porque estuve primero así sin ningún, más que con un guardia enfrente ahí que estaba hospitalizado, entre comillas, convaleciendo, nos llevaron a lo que llaman una celda hospital cárcel le llaman ahí, y allí unos amigos de la familia de mi madre me mandó decir que si quería me sacaban, iban por mí. Pero yo tenía la sospecha de que andaban en cosas no gratas. Y luego, pero además muy noble mi madre, que para ese entonces ya, por cierto, empezaba a tener padecimientos de cáncer, de que moriría después, al año siguiente. Me dijo, te manda a decir fulano que si quieres puede venir con un grupo y te saca. No tenía casi vigilancia. Y le dije, ¿y a dónde me van a llevar? ¿Con quiénes? ¿Y dónde voy a estar así como estoy? Dije, no, diles que no, que muchas gracias. ¿Y te vio tu madre fuera de la cárcel? Y luego ya, no, porque... ¿Ya no le dio tiempo? No, iba a visitarme regularmente en la cárcel cada mes, cada 2 meses. Era un bálsamo en medio de todo eso, desde luego también. Sí. Me llevaba siempre cosas de carne machaca, tortillas de harina, quesos, etcétera, sí. Tortillas de harina de allá de Sonora. Y luego, casi al año de que caí yo a la cárcel, ella murió. Y a mí me avisaron cuando ya había muerto y nunca me dijeron, oye, a ver si te quieres ir, te llevamos, lo que sea. Para nada. Es uno de los dolores más grandes, así que me quedaron durante mucho tiempo. Así. No. ¿En qué momento decides dejar armas? ¿Incorporarte? ¿Cómo fue tu proceso ya hacia la política? Cuando ya salimos de la cárcel, seguimos en la actividad, nos les desaparecimos a la policía porque teníamos que ir a firmar, todos los que salimos amnistiados, de todas maneras había que ir a firmar cada semana. ¿Mataste? No, eso sí no. Pero seguimos en la actividad, coordinándonos con otros compañeros y buscando participar de las jornadas que hacía la Liga Comunista todavía en aquel entonces,
de que despistolización de policías y de que participar en algunas actividades de volanteos masivos, etcétera. Pero luego nos dimos cuenta que nos empezaban a pisar los talones otra vez. Y entonces ya otros compañeros de otras partes del país que habían participado en la guerrilla de la misma 23 de septiembre, que estaban perseguidos políticos en Nuevo León, en Chihuahua, en Coahuila, en Oaxaca, dijeron, oigan, a ver, esto no tiene futuro. O sea, no es verdad que haya condiciones para un cambio revolucionario por medio de las armas. Estamos equivocados, hay que reconocer que nos equivocamos, hay que dejar las armas y hay que buscar incorporarnos a las luchas sociales, a las luchas cívicas. Y entonces nos llegamos a juntar en un, le llamamos Congreso Nacional, éramos 10, 12 cabecillas de grupos, en una cueva acá en un lugar de la Sierra de Hidalgo. En ese momento dijimos, dejamos las armas y vamos a buscar incorporarnos a los movimientos sociales. Y así fue como empezamos una nueva etapa. ¿En qué momento conoces a Cuauhtémoc Cárdenas? A Cuauhtémoc Cárdenas, al ingeniero, yo lo conozco cuando ya nosotros habíamos salido plenamente a la luz pública, porque todavía dejamos las armas, pero seguimos moviéndonos en la semiclandestinidad. Y nos empezamos a vincular con otros grupos, como decía, con los que formamos una organización. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo salen a la luz pública? ¿Con qué cuando nombre? ya salimos a la luz pública, salimos como Corriente Socialista primero, y luego después como Partido Patriótico Revolucionario, dejando atrás todo el rollo izquierdoso, guerrilleroso, leninista, de la revolución socialista, de la dictadura del proletariado y de todo eso. Y vamos a ver, asumamos que es una lucha patriótica por la que estamos y que aquí se requiere de otro tipo de planteamientos con un programa nuevo, diferente. Y estando en eso, saliendo de eso, fue que nosotros nos dimos cuenta que Cuauhtémoc Cárdenas estaba encabezando por ahí, no era todavía la tendencia democrática, sino era todavía gobernador de Michoacán y estaba encabezando allí una disidencia dentro del PRI. Fue cuando también en esos años había dado lo del secuestro y asesinato de Camarena, de Quique Camarena, el agente de la DEA, que lo mataron en Jalisco y luego lo fueron, o en Colima, y luego lo fueron a enterrar a terrenos de Michoacán, y fueron a desenterrarlo ahí, pero sin avisar nada al gobierno del Estado, violando la soberanía del Estado, y Cuauhtémoc Cárdenas tiene una reacción como gobernador muy fuerte frente a eso. Y entonces, caray, aquí hay algo que se está cocinando. Sí. Y lo fuimos a visitarlo, así lo buscamos y ya le dijimos, ingeniero, nosotros somos esto y esto y esto. ¿Y entre ustedes se decían o se hablaba de quién había asesinado a Quique Camarena? No. Nada de eso. Nada de eso. No. Nada. Nada de eso. No, porque eso pues estaba en otra órbita. Ahora, pero son historias que regresan, que ahorita seguimos en esas, sí, Jesús. Sí. Increíble. Así es. Y algunos de los señalados ya en el actual gobierno. Además, entre ellos Manuel Bartlett. ¿Qué personaje que te ha tocado pues también verlo de distintas? Es que es el regreso, el retorno a lo viejo, pero a lo más nefasto de lo viejo. Eso es lo indignante de lo que estamos viviendo hoy en la política, ¿no? En el 88, cuando la caída del sistema, también ahí que mencionan a Bartlett en esos momentos, se dice que algunos estaban por seguir la lucha y que el ingeniero dijo, no quiero que haya derramamiento de sangre. ¿Fue así o cómo lo platicaron entre ustedes y tú qué opinabas? Sí, yo formaba a esas alturas ya parte de la dirección del Partido Mexicano Socialista en 1988 y nos integramos al Frente Democrático Nacional, declinando la candidatura de Berto Castillo, que era nuestro candidato,
y adhiriéndonos a la de Cuauhtémoc Cárdenas. Y entonces ya se da el fraude, una gran efervescencia política y social, Zócalo y las calles aledañas al centro de la ciudad, al Zócalo, repletas, y la verdad es que la gente sí esperaba, muchos pensaban, y yo me enteré allí mismo y después de otros que iban armados, esperaban que Cuauhtémoc Cárdenas dijera: vamos a Palacio Nacional, al asalto a Palacio Nacional, no hay que tolerar el fraude. Y el ingeniero, yo digo que con mucha responsabilidad, con mucha serenidad, con mucho aplomo, dijo: hay que darle cauce para que esto se vaya por vías pacíficas y vamos a conformar un partido político. No vamos a caer en la provocación. Tú sabías lo que eran las armas, también estos procesos democráticos, y en ese momento tú coincides con esa visión, o es ahora en retrospectiva. Yo a esas alturas yo estaba convencido que la vía no iba a ser por armada. Y porque además luego nos enteramos, yo creo que el ingeniero a esas alturas ya tenía información también, pero nos enteramos de que había centenares o miles de militares pertrechados en Palacio Nacional, solamente esperando a ver a qué horas se daba el llamado al asalto al Palacio. Y entonces empezó, hubiera sido una masacre y un derramamiento de sangre brutal, y el ingeniero Cárdenas tuvo esa mesura y actuó con esa responsabilidad, y hay que reconocérselo. Yo nunca le he escatimado lo que él ha aportado a la transformación democrática del país. ¿En 2006 hubo fraude? Yo estoy convencido de que sí, sí, de que no fueron elecciones limpias y que manipularon los resultados electorales. 2006. 2006. Sí. 2012. 2012 hubo un conjunto de acciones fraudulentas, de compras de votos, de uso de recursos indebidos, como lo llegamos a denunciar en su momento con las llamadas tarjetas Monex. E hicieron uso de toda la red de comercio de Soriana en aquel entonces. Pero también la diferencia, si no mal recuerdo, de 5 o 6 puntos entre Peña, que se cayó de las nubes y quedó en 38 y cachito, y López Obrador con 32 y cachito. ¿Tú estuviste en el Zócalo? Sí. ¿Y después, cuando presidencia legítima? Estuve como parte de los miles. O sea, ¿votaste a mano alzada por el presidente legítimo? ¿Ya no te gustaba eso? Ya, ni siquiera, vamos a ver. Estuve en el Zócalo porque había que estar, y porque el PRD dijo: lo vamos a acompañar hasta donde fuera. Yo en ese entonces era funcionario del gobierno de la ciudad, por cierto. Entonces pues me tocaba allí a fuerzas que interactuar. Pero cuando él decide, López Obrador, tomar el Zócalo y cerrar toda Reforma, dijimos: es una equivocación. Y después, mucho menos lo acompañamos con lo de la presidencia legítima. Pero en Reforma, ¿sí estuviste ahí? No, iba a visitar. ¿En el plantón? Iba a visitar, no, yo nunca me quedé en el plantón. ¿Y sí se quedaban ellos a dormir ahí? Sí, se quedó mucha gente. ¿Andrés Manuel se quedaba a dormir ahí? Sí. ¿Y se daba sus escapadas se daba o sus escapaditas, sí. ¿A dónde? Pues dicen que iba a su departamento o algún cuarto de hotel por ahí que conseguía muy discretamente, a descansar ahí o a darse un baño de veras y todo eso. Sí, ¿no? Y luego regresaba ahí a la casa de campaña. ¿Y los demás se quedaban ahí, de los políticos conocidos? Sí, estaban hubo muchos que se quedaban, no siempre, no todas las noches, pero iban. Pero ya no te gustaba el rumbo que estaba tomando, el tono. No. Ahí empezó el verdadero distanciamiento, ¿Sí? Con Andrés Manuel, de parte nuestra. ¿¿Y tú con él? Bueno, de parte nuestra, ¿quiénes? O sea, ¿quiénes eran
tus cercanos. Mira, a ver, hablo directamente por Jesús Ortega, Exacto. Acosta Naranjo, Carlos Navarrete, Miguel Alonso Raya, Graco Ramírez, entre otros. ¿Quiénes son los chuchos? Es un grupo político, una corriente de expresión dentro del PRD que, por cierto, el que nos hizo así famosos como los chuchos fue el canijo de Arturo Núñez, que después fue gobernador de Tabasco. Pero cuando él estaba en la Secretaría de Gobernación, Ortega y yo estábamos, él, Ortega, en la representación del PRD ante el IFE en aquel entonces, y yo era el representante del PRD ante el registro de electores. Y entonces, en ese entonces estábamos dando una lucha muy fuerte por acabar con el fraude, con el padrón electoral, el uso del padrón electoral y las credenciales, hasta que le fuimos metiendo un montón de candados de seguridad. Nosotros fuimos en ese sentido creadores, impulsores de esta credencial para votar con fotografía, que dejó de ser utilizada para fraudes electorales, pero toda esa la lucha por eso la dimos juntos desde el PRD, principalmente haciendo cabeza Ortega y yo, y cada vez que había problemas íbamos a Gobernación. Entonces eran Jesús Ortega y Jesús Zambrano. Sí. Los chuchos. Los chuchos. Y dijo entonces ahí vienen Arturo. los chuchos otra vez, gritaba Arturo Núñez, ¿no? Y entonces nos empezó a quedar así, los chuchos, y lo empezaron a agarrar algunos colegas tuyos de medios de comunicación. Como a los chuchos. Y eran como los chuchos y Carlos Navarrete, ¿no? Pues... ¿O no? ¿Qué? Yo eran así como los más cercanos. Yo aprendí a hacer vida de equipo, soy muy gregario. Sí llegaste a ser muy cercano a Andrés Manuel. ¿Eras su asesor? ¿Lo asesorabas en algunos temas? No, cuando estuve en el gobierno, más que en el partido. En el partido ciertamente coincidimos mucho, convivimos mucho. Fue más cercano en este sentido de López Obrador, Jesús Ortega, porque fue su secretario general cuando López Obrador fue presidente nacional del PRD, con un acuerdo que se hizo ahí para que ellos pudieran ganar y llegar a esos cargos. Luego fue su coordinador de campaña en el 2006. Sí. Antes es cierto que, ¿te acuerdas que él decía, no, denme por muerto? Tú estabas ahí cerca, obviamente claro, tenía toda la intención de ser él, o sea, claro, que denme por muerto ni que denme... Esto de la encuesta con Marcelo, ¿se dio Marcelo o ganó Andrés Manuel? Se dio Marcelo. En realidad, quien más tenía posibilidades de crecer y de ganar la presidencia de la República era Marcelo, no Andrés. ¿De verdad? Sí. Te doy tan solo dos datos de lo que reflejaban dos preguntas claves de las encuestas. ¿Qué opinión tiene, negativa o positiva, sobre Andrés Manuel y sobre Marcelo? La mayoría de los entrevistados decían más positivos, el 2-1 sobre negativos, Marcelo. Andrés Manuel al revés. 2 negativos sobre 1 positivo, López Obrador. Y luego, entre los entrevistados, de los que no eran militantes o se sentían militantes del PRD, de gente externa, les preguntaban, ¿quién le gustaría que fuera el candidato del PRD a la presidencia de la República? Los externos, Marcelo abrumadoramente, 70 contra 30. Internamente era al revés. ¿Por qué sé de Marcelo? Porque cuando se ve que en realidad, en el mejor de los casos para los dos, y vamos a decir así también para Andrés Manuel, en el mejor de los casos había un empate por otras preguntas que se hicieron. Entonces, Marcelo le llega a proponer a López Obrador, oye Andrés, vayamos a una precampaña ya más abierta. Estamos hablando de principios de noviembre del 2011. Y dice,
vayamos entonces a una precampaña más abierta y en enero o febrero hacemos otras encuestas y ya el que quede, bien, que no haya lugar a dudas. Y le dijo Andrés Manuel, no, Marcelo, yo te gané. Andrés, en el mejor de los casos estamos empatados, yo te gané. Uy. Y yo no voy a otra segunda. O sea, ¿era ruptura o ceder? Yo no voy a otra segunda vuelta. Yo de todos, si tú quieres, hasta aquí llegamos. Yo de todas maneras voy a ser candidato, si no al PRD, con el PT y con los que quieran. Y entonces era la ruptura o ceder. Y yo digo, le temblaron las corvas a Marcelo, porque otra habría sido la historia. ¿A quién preferiría la oposición como candidato o candidata? Mira, desde luego que va a ser quien quiera López Obrador, no nos quede duda de eso. Aunque el día que se terminó con el tapadismo, sigue siendo el dedo presidencial que va a decidir. En términos de fragilidades o de que serían candidatos como tales, como personajes, más fácilmente combatibles, vamos a decirlo así, con más alta probabilidad de vencerlos, yo diría Claudia y Adán Augusto. Y yo creo que entre ellos va a quedar. Sería más difícil de vencer Marcelo como candidato de Morena. Agruparía a muchos externos. Yo como creo en aquel que podría agrupar a algunos externos, no sé qué tan amplio, pero también nomás te diría, y subrayo, para que no quede lugar a dudas aquí. Sí. No es que, si es Marcelo, entonces ya va a ser otra cosa el gobierno con Marcelo al frente. Quien quede lo van a dejar con un conjunto de ataduras, con un conjunto de compromisos para hacer posible una suerte de obradorato, de un mandato gubernamental detrás de la presidencia. Lo van a dejar con candado, con una gran cantidad de candados que le van a impedir movilizarse. Y el país va a seguir en una ruta de deterioro como la que hoy estamos. Y entonces, por eso, regresando a lo que decías ahorita, que comentabas ahorita, eso de denme por muerto, cuando él dice, yo termino la presidencia el 2024 y me voy a mi rancho y me alejo de la política, ni siquiera conferencia voy a dar. ¿Qué opinas de eso? Cada vez que dice eso digo, hay que creerle menos, porque va a querer seguir incidiendo a como dé lugar en la vida del país para seguir imponiendo lo que él piensa que es la transformación, que en realidad es el deterioro del país. ¿El tema de los militares va a ser un factor o va a ir retomando su rumbo? Ese es otro gran riesgo que estamos viviendo en la vida del país. Ese, junto con el papel del crimen organizado y las alianzas de López Obrador con el crimen organizado para ganar elecciones, son dos factores terriblemente contrapuestos, opuestos antipódicamente a la vida democrática. Jesús, ¿y ustedes, más allá de las manifestaciones públicas que ha hecho Andrés Manuel, del saludo a la mamá del Chapo, de decir no me gusta que le digan Chapo, sino no Joaquín Guzmán, de la liberación de Ovidio, digo que no es poca cosa, no es poca, pero ¿tienen ustedes además información sobre estos vínculos con el narco? Información que puedes decir, mira, aquí están los pelos de la burra en la mano. Entonces, ¿información que después se pueda investigar en otros sexenios? Yo creo que va a haber muchos hilos que seguir, que rastrear, incluyendo todo lo que pasó en Sonora, en Sinaloa, Michoacán, Zacatecas. ¿En las elecciones? En las elecciones del año pasado. ¿Tú te imaginaste este panorama? Jamás. Yo no, ahí sí ni me canso de decirlo, ni me voy a acostumbrar
a seguir viendo lo que veo cotidianamente, pero cada vez que aparecen estas cosas, como las últimas de los últimos días, dices, y nosotros que pensábamos que ya lo habíamos visto todo, cada día vemos cosas que uno dice, híjole, no puede ser, pero lo hace ya rayando en el cinismo, o con un cinismo, no rayando, un cinismo burdo, abierto, de violación a las reglas. Quieren detener las obras del Tren Maya con amparos, las declaro de seguridad nacional. Se chingaron, se jodieron. Y háganle como quieran. A ver, es más, se va a hacer cargo el Ejército Nacional, la Marina, las fuerzas militares, de todo lo que falta. ¿No imaginabas estos discursos, estas acciones de Andrés Manuel? Para ¿Nunca nada. lo imaginaste? ¿O en algún momento dijiste...? No, mira, a ver. ¿Cuándo rompes o cuándo te decepciona Andrés Manuel? ¿O tú lo decepcionaste a él? ¿O se pelean o se dicen cosas? ¿Qué pasó? A lo mejor nos decepcionamos mutuamente, pero te lo comentaba hace rato, en lo que sucedió el Zócalo y la toma de Reforma, ahí empezó la ruptura. Más todavía cuando en el 2009 se va a apoyar al tal Juanito a Iztapalapa para hacerle fraude a la ley y abiertamente él apoyar al PT, que desde ahí debía haberse merecido la expulsión del PRD y no nos atrevimos a hacerlo, por cierto. Les temblaron las corvas. Yo creo que no hubo, sí, vamos, para decirlo así, era una decisión terriblemente difícil. Sí. Y sucedió eso. Pero ya cuando se viene, él se va 2012, cuando se viene lo del 2018, el PRD hizo llamados a ir en el 2015, después del 2015, a una gran unidad, y él dijo, con el PRD ni a la esquina. ¿Por qué? Pues el PRD, es que él se fue porque ya no se sentía a gusto en el PRD, porque él está acostumbrado a mandar, y no es que fuera como el del perro negro, el corrido del perro negro, de mucho dinero y acostumbrado a mandar, pero está acostumbrado a mandar y hacer lo que él decide. Y en el PRD tenía muchos contrapesos. Habíamos quienes le decían, oye Andrés, así no, tienen que hacer las cosas de otra manera. Entonces él llegó a la conclusión de que necesitaba un partido que fuera de su propiedad. Y construyó Morena. ¿Y no te arrepientes de haber ido con él? Porque quienes fueron, y nos han dicho aquí en este espacio, Martí Batres, la propia Citlali, pues eran tan poquitos los que dijeron sí nos vamos, que a la hora del reparto cuando ganan, pues les tocó de aquellos poquitos que ya después, claro, se fue sumando, y ahorita pues Morena es todo, es un trabuco. Pero no te arrepientes, te hubiera tocado pues ahí de no haber ido con ellos. Ajá. De ninguna manera. Ya con el 2018 él ya estaba claro que ya tomó su propia ruta. Dijimos, de ninguna manera vamos con él, ya lo conocemos. Él quiso irse a formar Morena para manejarlo a su antojo, para imponer su propio método de gobierno, lo que sea. Si me hubiera ido con él, Elisa, yo no tendría cara hoy para estar defendiendo, pensando, diciendo, soy izquierda, mire, no tendría cara para defender ni una sola de las más importantes decisiones que ha tomado. Me hubiera ahí sí arrepentido brutalmente y hubiera dicho, fue ahora sí el mayor error de mi vida política. No me arrepiento para nada. Aunque se quedaran chiquito, aunque se han ido achicando, Jesús, aunque él llegó con una mayoría aplastante y continúa con un apoyo popular y pues al final del día, ya no tan ¿cómo aplastante? se mide? El apoyo que hoy tiene ya no es tan aplastante. Oye, manejar el audífono, el megáfono nacional todas las mañanas durante 2 horas a nivel nacional, por supuesto que está presente y cuando lo ves en todos los noticieros de todas las horas, de todas las... ¿Te han tocado golpes fuertes? ¿A ti? ¿Cómo? Desde la mañanera, desde el gobierno, no, ¿te han pegado no, con fuerza? No. Él se fijó, hay que decirlo así, entre otras metas políticas,
el acabar con el PRD. Y una de las medidas como parte de su estrategia para reducirnos al máximo posible, a ver si algún día nos desaparece, es la de invisibilizarnos sin mencionarnos. Ni existen. No existen para mí. No existe el PRD para él. Revisemos sus mañaneras, escasamente quizá nos haya mencionado unas 2 o 3 ocasiones, y mucho menos nosotros. Él se lo propuso, o sea, sí es una decisión de él, tú lo sabes, que quiere desaparecer y además la ley del hielo, de que pues no existe, o sea, sí es así. Claro. ¿Qué opinas del tema de Rosario Robles? Venganza política personal de él. No le va a perdonar jamás a Rosario que lo que él está seguro que sucedió, que Rosario fue parte de las grabaciones de los videoescándalos. De Ahumada. De Ahumada. Con las ligas de Bejarano. Él piensa que ahí estaba Rosario. Así es. Es por eso. Es por eso. No se lo va a perdonar. Rosario va a seguir allí, quizás hasta que Andrés se vaya del gobierno, formalmente. Sí. Porque además Rosario, yo creo que a estas alturas está convencida, y nomás para terminar una reflexión de algo que quería comentar ahorita, de que nosotros cuando dijimos ya no vamos con Andrés porque ya lo conocemos, y no es, vamos, cuando lo acompañamos, y la última vez fue en el 2012, que hubiéramos preferido acompañar a Marcelo en aquel entonces, sabíamos perfectamente que Andrés Manuel iba a hacer uso del poder hasta donde le alcanzara, porque nos lo llegó a decir en más de una ocasión cuando él era jefe de gobierno. Lo que importa es llegar ahí, y apuntaba a Palacio Nacional. Desde ahí se toman todas las decisiones. O sea, ¿el fin justifica los medios? Así es. O sea, es lo importante, no importa cómo, es llegar. Él ya estaba... ¿Él se los dijo? Él ha sido siempre un hombre autoritario. Y el alcance de la profundidad de sus acciones es directamente proporcional al tamaño del poder que va teniendo en cada momento. Hoy siente que tiene todo el poder de la República en sus manos. No vengan con que la ley es la ley. Me ganaste un amparo. A chingar a su madre, Seguridad Nacional. Oye, a ver. ¿No le temes? No le temo. Y no es que no piense que vayan a hacer o pretender hacer algo algún día contra mí directamente, pero se lo he dicho en la plaza pública y le digo aquí, no te tengo miedo, Andrés Manuel, no te tenemos miedo. Y yo, en lo personal, después de todo lo que he vivido, echarme para atrás. ¿Al fiscal? Miedo. Al inservible del fiscal tampoco le tengo miedo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Andrés Manuel? Después... Tú personalmente. Yo personalmente. Debió haber sido a finales de julio, después de que el tribunal, la Sala Superior, resolvió que eran válidas las elecciones y que el triunfo de Peña en el 2012 era constitucional, válido. Él salió a decir, no reconozco eso. Me dijo, al término de esa conferencia de prensa, a la que yo todavía lo acompañé como presidente nacional en aquel entonces, la primera ocasión en que fui presidente del PRD, y que me dijo, aguanta un momentito, quiero platicar contigo en mi oficina. Lo esperé y me dijo, quiero agradecerte todo lo que hicieron, lo que tú personalmente hiciste. No pensé que te ibas a meter como te metiste, ni que metieras al PRD como se metió en la campaña. Y de veras, quizás es tu pasado o lo que sea, pero quiero reconocértelo. Y te quiero invitar a desayunar pasado mañana. Nos vimos en el Benidorm, el restaurante, aquí sobre Cuauhtémoc. Y ahí fue donde me dijo que él iba a salir al domingo siguiente, creo que era un miércoles o jueves, en ese desayuno de finales de julio, y me dijo, yo ya decidí caminar para buscar la legalización de Morena, lo voy a anunciar el próximo domingo, y quiero invitarte a que estés presente. Le dije, a ver, Andrés, porque así nos hablábamos. A ver, Andrés, dos cosas. Una, te estás equivocando.
te van a acusar de que estás rompiendo, quebrando a la izquierda, ¿eh? 2, no me quieras ver la cara pensando que voy a ir aceptando tu invitación. ¿Cómo voy a ir a un mitin masivo de tus seguidores en donde anuncias todos los partidos valen pa' pura tal, y por eso voy a fundar Morena? Y conmigo ahí presente, por favor, no voy a ir, Andrés, que te quede claro. Y fue la última vez que yo hablé con él. ¿Nunca más? Nunca más. Julio de 2012, estoy hablando entonces de hace más de 10 años, o por ahí. A lo mejor andamos cumpliendo años de no vernos, 10 años. Sí, es mucho tiempo ya. Es mucho tiempo y mucha gente sigue pensando que nosotros somos culpables de que él sea presidente. Imagínate. ¿No? Así que a mí ni me tomen en cuenta. Oye, y Jesús, ahora que pues todo el mundo dice, ¿y el PRD qué? ¿Va a desaparecer? ¿Cuenta, no cuenta? Ya es cada vez más pequeñito. Pues creo que me acordé cuando decías que ibas a formar este partido con los 10 en la cueva. Bueno, y ve cómo hemos participado en la vida del país desde aquel entonces. ¿Te asusta el hecho de esta reducción o te preocupa, te ocupa o el hecho de que hayas empezado así, ¿no? Estos orígenes en la guerrilla y después este grupo de 10 que fue su primera asamblea, ¿no? No, mira, Elisa, ¿qué opinas? Con franqueza le digo, me preocupa, por supuesto, me ocupa, porque yo he dicho claramente que el PRD no nació para ser un partido plurinominal, no nació para ver si andamos ahí buscando algunas regidurías plurinominales o ganar alguna presidencia municipal o llegar a ocupar algunas diputaciones de plurinominales de representación proporcional. Nacimos con vocación de poder, así nacimos, con ese espíritu, con esa voluntad y con esa convicción. Nacimos como PRD en 1989. Hemos tenido altas y bajas. Hemos sido factor fundamental de la transformación democrática del país y en el PRD no se podrían explicar grandes cambios que se han dado. Hoy, por todas estas circunstancias que se han dado, estamos ahí situados en el 4% nacional y estamos trabajando para reorganizarnos, reestructurarnos, abrir la afiliación, confluir con otras vertientes de la sociedad para relanzarnos y ser una parte fundamental de una coalición político-electoral que debe sacar a Morena y López Obrador de Palacio Nacional, ganarles la mayoría democráticamente en las urnas el 2024. ¿No te arrepientes de haber participado en el Pacto por México? No. Es decir, con el PRI, esa figura que pesó en tu juventud, en tu adolescencia, tanto. El Pacto por México arrojó grandes reformas muy importantes para el país, entre otras la fiscal hacendaria, la de telecomunicaciones, entre muchas más, la de la paridad de género entre mujeres y hombres, la reforma de la Ciudad de México, etcétera, que le dieron un vuelco a la vida del país y que, por cierto, salvo la educativa, que para mal, por cierto, le echó para atrás lo de la evaluación educativa a López Obrador, con todas las demás reformas del pacto, sigue gobernando López Obrador. La reforma fiscal hacendaria le dio una gran estabilidad al país, que con los altibajos de los precios del petróleo nacional e internacionales, el país hubiera quebrado si no hubiéramos hecho eso en aquel entonces. Hubo un grave error, yo diría, del Pacto por México, que permitimos que el PRI y el gobierno de Peña se adueñara, como si ellos hubieran sido los actores y autores intelectuales del pacto, cuando en realidad lo fuimos nosotros, fuimos los impulsores del pacto, de las grandes reformas que se hicieron. La única con la que no fuimos fue la de energética, por cierto, ahí fue la ruptura del Pacto por México a finales del 2013. El error del Pacto por México fue permitir que Peña se adueñara de eso, el gobierno priista, y que cuando se vino la debacle y los escándalos de corrupción,
lo de Ayotzinapa, etcétera, Sí. etcétera, nos arrastró. ¿Qué quieres hacer en los próximos años? Así, digo, ahorita, pero también a largo plazo. Quiero terminar bien cuando termine, se me Sí. acaba formalmente mi periodo de presidente nacional del PRD en agosto del 2023. Si salgo antes porque se dan otras circunstancias, sin ningún problema, para contribuir a construir todos estos propósitos que ahorita estaba diciendo para relanzar, levantar al PRD. Quiero contribuir a dejar a un PRD fuerte. En lo inmediato quiero seguirme dando los tiempecitos, 2, 3, 4 horas cuando pueda a la semana para terminar lo que comentábamos muy al principio. Tu libro. De los chismosos que te dijeron de mi libro. Sí. Y tener desde luego tiempo para dedicarlo a más atención a la familia. Un único nieto que adoramos. ¿Tienes ya un nieto? Sí, un nieto, sí. ¿De qué edad? De 3 años y... Chiquitín. Sí, 4 o 5 meses. ¿De qué? De mi primer hijo. De tu hijo. Sí. Entonces... ¿Cuántos hijos tienes? Tengo, yo digo, prácticamente 3 hijos. A ver. 2 directamente consanguíneos. Sí. Y uno que es mi sobrino, al que lo hemos querido, mi mujer y yo, que es sobrino consanguíneo de ella. Ajá. Pero el que lo hemos querido de chiquito como un hijo. ¿Y ha vivido con ustedes? Y ha vivido un tiempo con nosotros, convive mucho con nosotros, salimos juntos de vacaciones. Entonces 3. 3, sí. Dedicarles un poquito más de Dedicarse tiempo. un poco más de tiempo, a darme tiempo para leer. Soy adicto a la lectura. Muchísimas gracias, querido Jesús Zambrano Grijalva, por estar aquí con nosotros y Gracias. estemos en contacto. Gracias, querida Alanis, y desde luego aquí estamos a las órdenes. Me dio mucho gusto que estuvieras aquí. Igualmente, gracias por recibirnos, Jesús Zambrano.